De cosas que se derogan, entre las que se derogaron por el DNU anunciado por el gobierno aparece la ley de alquileres. Una ley de alquileres que hay que decir la verdad, no sirvió para los objetivos que se habían planteado, que eran básicamente proteger a las partes. Con una inflación del 200%, bueno, si protegés más al inquilino, complicás la vida al propietario. Si protegés más al propietario, le complicás la vida al inquilino. La decisión de este gobierno fue: eliminemos la ley y vemos qué pasa. El DNU empezó a regir el viernes en realidad, pero claro, vino el sábado, domingo, el primero. Hay que decir que hoy empieza a regir de verdad. Lo tengo en línea a Walter Gobones, el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. Walter, buen día, buen año, gracias por este contacto con Creo. ¿Cómo va? Hola José, buen día, gracias por el contacto, también buen año para vos, para toda tu audiencia. Bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy qué empieza a pasar? ¿Cómo empieza a funcionar desde hoy este sistema de necesito alquilar porque soy dueño de un departamento, o necesito alquilar porque no tengo dónde vivir y busco una casa para hacerlo, o mi hijo o mi hija se vienen a Santa Fe a estudiar y necesito alquilar? Desde hoy, ¿qué pasa? Bueno, como bien vos comentaste en la introducción, una ley en el 2020 se modifica tratando de ser superadora a la ley anterior. Esto se promulgó el 1 de julio del 2020, tuvo una modificación ahora el 18 de octubre del 2023 y bueno, ahora este DNU. Todo un desafío porque esta nueva ley o derogación de las anteriores dos leyes lleva a que el mercado hoy esté desregulado en cuanto a la generación de un contrato de locación que no tiene todas las condicionamientos que tenían anteriores leyes. O sea, hoy hay un acuerdo que se tiene que tener entre las partes en cuanto, digamos, básicamente al periodo de contratación y a los incrementos que va a sufrir y el monto y los tiempos. Las anteriores leyes fijaban que como mínimo tenían que tener 3 años el periodo de mínimo, tanto sea de viviendas como de locales, y después fijaban mecanismos que eran semestrales o anuales de incremento con unos índices, uno llamado ICL y el otro después índice casa propia. Con esta derogación eso quedaría sin funcionamiento, aunque si las partes lo acuerdan lo pueden seguir utilizando, y el periodo de incremento es totalmente libre. Ahora, Walter, cuando decís que es libre, ¿también se tiene que acordar o es el dueño del departamento el que te dice, mira, desde el mes que viene te tengo que aumentar? ¿O se acuerda en la previa cuando firman el contrato? ¿Lo vemos cada 2 meses, lo vemos cada 3 meses? No, eso sí hay que fijarlo al inicio del contrato, a la firma, ya tiene que estar establecido todos los mecanismos que se van a utilizar para la vigencia del contrato, ya sea el tiempo. Si uno no coloca el tiempo por omisión o por el motivo que sea, automáticamente se remite a lo que establece el Código Civil y Comercial, que el mínimo son 24 meses. Pero si lo fija, es el que se fija en el contrato. Supongamos, uno dice, lo voy a alquilar por 12 meses, son por 12 meses. Ahora bien, pero me refiero, perdón, ¿no? Me refiero a los aumentos, porque obviamente la inflación no frena, no para, la vamos a seguir teniendo durante este año. También hay que estar atentos en el contrato de que se establezca cada cuánto se revisa el alquiler, ¿o no? Totalmente, ahí tiene que estar determinado a la firma del contrato cómo van a ser los incrementos, si por índice o establecidos como se utilizaba antes, escalonadamente, ya con un monto de predeterminado, y qué periodo. Supongamos, si bueno, se firma un contrato, se va a decir, se va a aumentar cuatrimestralmente, semestralmente, por este índice, por este valor de la economía que uno lo puede tomar de referencia. Por ejemplo, es muy habitual en la parte comercial que se fijen si uno se lo alquila a una cafetería, poner el kilo de café, o si se lo alquila a una heladería, poner el kilo de helado como valor determinado para el valor del alquiler. No es habitual en lo que es una vivienda, generalmente se ponía un índice. Tiene que estar todo perfectamente detallado y determinado al inicio del contrato. Lo que sí
es como bien vos decís, estamos en una economía altamente inflacionaria, entonces los valores o los índices se están tratando de tener índices certeros y de referencia, porque bueno, ayer lo escuchábamos al presidente que dice que hubo una inflación cercana al 30%, entonces uno de los inconvenientes es si uno quisiera fijar un valor ya determinado escalonadamente, y está complicado al principio porque no sabemos bien cuánto van a ser los próximos índices de inflación en los próximos meses. En su experiencia personal, aquellos departamentos o locales en donde se termina el contrato, ¿qué es lo que está pasando? Se terminó el contrato, se venció, ok, a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que viene sucediendo o qué es lo que perciben ustedes con los propietarios con los que ya seguramente vienen hablando, pensando en qué van a hacer a partir del día que se termine el contrato? El contrato que tenía las reglas anteriores. La mayoría de las situaciones, una vez que esté vencido el contrato, lo que los propietarios nos están proponiendo es hacer una prórroga o una extensión del mismo por un periodo de 6 meses a 1 año. También para ver cómo se termina de desarrollar la economía y cómo va a quedar también la inflación. O sea, el tema son los contratos nuevos. Claro. Porque cuando uno ya tiene un contrato vigente, finaliza, el inquilino quiere continuar, la ley y el Código Civil contemplan lo que se llaman las prórrogas de los contratos. Entonces, en la mayoría de los casos se acuerda un número, se establece el plazo, generalmente son 6 meses o 1 año, y ahora lo que ya estaba establecido con la ley anterior, que tenía que ser incrementos semestrales o anuales, bueno, ahora se está conversando mucho con la mayoría de los propietarios, la mayoría están acordando, por lo menos consensuando en estas conversaciones, que sean cuatrimestrales los incrementos, porque también tenemos que tener en cuenta que el que va a pagar tiene que tener esos incrementos o ingresos también que se le vayan incrementando, los que son la mayoría asalariados y el que también trabaja en forma independiente. Todos sabemos que no está la economía bien y no es que se le están incrementando constantemente sus ingresos. Entonces, por lo menos en las reuniones que estamos teniendo entre los diferentes colegas, hablamos de que la mayoría de los propietarios están manejando un incremento cuatrimestral. Cada 4 meses. Sí, o sea, 4 revisiones al año. En términos generales, promedio, ¿cuánto cuesta crear un departamento de un dormitorio en Santa Fe? Zona, digo, no en los barrios alejados, sino macrocentro. Promedio. Como para tener una referencia, estábamos hablando de departamentos dentro, digamos, de lo que son bulevares. Sí. Tengamos en cuenta que hay muchas opciones en cuanto a características, servicios, calidades, pero podemos decir que de referencia un departamento de un dormitorio o un monoambiente estaba alrededor de los 120.000 pesos, 130.000 pesos, 150, 160.000 pesos el departamento de un dormitorio. Monoambiente ahora, pero ahora que se terminó la ley, si yo tengo un hijo que viene a estudiar a Santa Fe, viene, hoy busco un departamento, sale esos 150.000 pesos más o menos un monoambiente. Y no, 120, 130.000 el monoambiente, desde 150.000 para arriba el de un dormitorio, y de 200, 230.000 pesos el de 2 dormitorios. Todo va a depender si es en pasillo, si es en edificio, si es frente, contra frente, la superficie, qué características de amenities tiene, si tiene seguridad. O sea, el rango puede ser, yo te estoy dando como valores base, 120, 130, 150 y 180, 200 el de 2 dormitorios. Porque hay muchas opciones como para poder llegar a alquilar. En comparación con el año pasado, que vivíamos una situación totalmente distinta, con el marco regulatorio y demás, ¿qué nota este verano, este arranque de 2024? Volviendo, otra vez digo, la gente que llama, que pregunta, que tengo que alquilar desde el 2024, ¿hay alguna diferencia con la situación en general? Convengamos que desde la salida de la pandemia tenemos una escasez de oferta de departamentos y casas. Ya en la pandemia, con el DNU, en su momento, que se había suspendido durante 1 año el incremento de alquileres, empezó un retiro progresivo de inmuebles en alquiler permanente y se fueron pasando a lo que eran alquileres temporales y muchos a la venta. Por supuesto que estos 3 años no han cambiado las reglas de juego, recién a partir de hoy empiezan a cambiar sustancialmente, entonces tenemos el desafío de empezar a volver a captar muchos de esos inmuebles que pasaron a alquileres temporales o a la compra-venta, que vuelvan al sistema del mercado
de alquileres permanentes, porque la demanda es muy grande y la oferta es muy escasa, porque por más que uno transite la ciudad y siga viendo que se siguen construyendo muchos edificios, la construcción de un edificio lleva 3 o 4 años, o sea que los que empezaron en el 2020, 2021, recién ahora se están terminando y poniendo en oferta. Entonces, tratando de que ahora seducir a aquellos que habían pasado los departamentos a la venta, con esta nueva ley de alquileres y esta mayor flexibilidad para poder manejar algunos parámetros, vuelvan, que es un poco el desafío que tenemos los corredores inmobiliarios y también aquellos inversores que habían invertido con una expectativa hace 3 años atrás de tener una rentabilidad y que, bueno, la ley anterior no la tenía. Ahí está la paradoja de la ley anterior, ¿no? Te protegía porque evitaba determinados aumentos, pero por otro lado, mucha gente dejó de alquilar sus departamentos, hubo menos oferta y por lo tanto aumentaban el costo de los alquileres. Ahora habrá que ver en este cambio de paradigma en cuánto tiempo la cosa se acomoda un poquito. En el medio va a haber unos cimbronazos y gente que no va a poder pagar el alquiler. Me imagino que va a ser una situación complicada. Creo yo que hasta que se acomode. Mira, es lo que sucede siempre cuando hay crisis. Nosotros, ya, bueno, los que tenemos algunos años en esto, estas crisis las hemos pasado. El 2020 fue una crisis muy importante, en el 2001 también, en el 89 también. Esta es una crisis, digamos, lamentablemente más, no es tan compleja como otras anteriores, tiene su complejidad, por eso siempre apelamos a la buena voluntad, a la empatía de ambas partes, tanto del propietario como del inquilino. Nosotros los corredores inmobiliarios, con experiencia y profesionalidad, ya sacamos adelante estos temas. Hay un sinnúmero de inconvenientes que se suceden en el alquiler, que nosotros tratamos de trabajar para que esto se llegue a un acuerdo, porque el que compra un inmueble lo quiere poner en alquiler lo antes posible, no es que está especulando, que quiere tenerlo guardado, desocupado. Esas son muchas cosas que a veces salen en los medios que no son ciertos. Y después que alquila, por supuesto, tiene la necesidad imperiosa de tener un hogar, un lugar o donde mandar a su hijo a estudiar. Ese es un trabajo que, bueno, ya empezamos a hacer desde los últimos días con la promulgación del DNU y, bueno, a partir de hoy la puesta en vigencia, y es algo que, bueno, nos va a ocupar en los próximos días y ojalá podamos incorporar muchos de esos inmuebles que han pasado de alquiler permanente a la venta y hoy tratar de hacerlos volver al alquiler permanente. Mientras tanto, se tomen otras políticas de fondo para generar una mejor oferta en el mercado de alquileres, que es algo que no se viene haciendo en los últimos 20 o 30 años, lamentablemente. Walter, gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo para vos. Que tenga buen año. Walter Gobone es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe. Si tenés que alquilar, estás en un lío porque dices, uy, ahora, ¿con qué me van a salir? Tenés que estar atento en que en el contrato previo ya aparezcan cada cuánto te van a aumentar, de qué manera se van a fijar los aumentos, es decir, no dejar librado al azar o a la decisión del propietario todas estas cosas porque vas a estar en problemas. Por otro lado, el gran desafío es que vuelvan a estar en alquiler departamentos o casas que habían salido porque los dueños decían, no me conviene, si yo lo puedo aumentar una vez por año, cada 6 meses, si la inflación es del 200% anual, no lo pongo en alquiler o lo alquilo de manera temporaria, este fin de semana, o lo vendo. Bueno, de a poquito que la cosa se va acomodando. Ahora, obviamente, el escenario es complejo. No quisiera estar en el cuero de los papis del interior que tienen que traer, mandar chicos a Santa Fe a estudiar y alquilar a partir de ahora. Y hoy, en términos concretos, comienza a regir el DNU en este rubro, ¿no? Sí, para la gente, por ejemplo, de San Carlos, que estamos aquí cerquita, fue fundamental el tema boleto educativo porque muchos reemplazaron alquiler por viajar, porque también el costo del boleto de San Carlos aquí es bastante elevado. Entonces eso daba la posibilidad de que muchos chicos continúen estudiando. Me ahorro el boleto, pero entonces que mi hijo viva en Santa Fe. Claro, reemplazaban